8 horas y 14 minutos y vamos a hablar del gas y vamos a hablar de esta, ¿dónde estoy? Acá estoy. Régimen de zona fría. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la ampliación de un régimen de zona fría? En línea está Federico Bernal, interventor del Enargas. Gracias por atendernos, Federico. Federica País te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo va Tocaya? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué quiere decir esto de ampliar? ¿Qué es una zona fría primero para entender? ¿Qué es un régimen de zona fría para entender de qué hablamos? Bueno, supongamos que una persona A, vos vivís en un lugar donde a lo largo del año tenés una determinada cantidad de días que por debajo de 18 grados, supongamos. ¿Por qué 18 grados? Porque, bueno, esa es la temperatura que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es una temperatura adecuada en cuanto a la calefacción que se necesita tener para no enfermarse. Ajá, esa es la temperatura que debe haber en un hogar, adentro de un hogar, 18. Específicamente dentro de un dormitorio. Ah, mire usted. Específicamente dentro de un dormitorio. Mire. Entonces, si vos estás en un lugar que por sus condiciones climáticas, cuando vos en los 365 días del año, sumás todos los años, y tenés temperaturas por debajo de los 18 grados, más allá del invierno, que sería lo habitual, ¿no? Para una zona, no sé, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, decir, bueno, nosotros tenemos un invierno más o menos de 3 meses. Bueno, sucede que en la provincia de Buenos Aires tenés al sur de la provincia o todo el corredor atlántico, el partido de la costa, tenés una mayor cantidad, una mayor proporción de días fríos, extendiéndote del invierno, yendo más allá del invierno. Ni hablar la Patagonia, pero también tenés toda la zona de la Puna, la cordillerana, Jujuy, Salta, Catamarca, tenés que por un efecto de altura, tenés mucho, o sea, el frío no necesariamente te cae estrictamente en invierno. Claro, claro. Bueno, eso ocurre también en el sur de la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia de Córdoba, en buena parte de San Luis, en toda la provincia de Mendoza, y como te decía, ni hablar en las provincias patagónicas. O sea, zona fría tiene que ver con un cálculo que se hace en base a la cantidad de días que está por debajo de los 18 grados. Claro, o Bien, sea, tenés un invierno más extenso, más largo de lo habitual y repartido por ahí en otros meses del año. Bien. No necesariamente los pegaditos al invierno, o sea, un mes antes de que arranque el invierno y un mes después de que termine el invierno. Y allí se aplica este régimen. Claro, este régimen ya se venía aplicando y beneficiaba aproximadamente 850.000 usuarios del servicio público de gas por redes. Lo que hace este proyecto, del que participaron 3 bloques, uno de ellos el Frente de Todos, un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, sobre todo 2 diputados y diputadas que quiero reconocer, Liliana Schwind y José Ramón, y que bueno, en los últimos meses cobró renovado impulso, porque bueno, eso además lo tomó el diputado Máximo Kirchner. Lo que hace este proyecto que amplía el beneficio, en realidad lo que hace es incorpora zonas que se llaman zonas bioclimáticas con estas particularidades que yo te estaba mencionando. O sea, amplía el régimen porque incorpora nuevas zonas frías, consideradas frías. De esa manera, los beneficiarios pasan automáticamente de unos 250.000 a casi 4 millones, porque se incorporan 3.150.000 aproximadamente nuevos usuarios y usuarias que van a tener este beneficio. ¿Y en qué consiste este beneficio? Para aproximadamente 3 millones, un descuento en la factura del 30%, y para aproximadamente unos casi 400.000, 370 y pico mil, descuentos del 50%. ¿A quiénes? Exactamente. ¿Por qué esos? Digo, hay que estar adherido a algún plan, adherido no, pido disculpas, hay que ser beneficiario de algún plan, en fin, alguna instancia de este estilo. Claro, bueno, aquellos que, como te decía, el 30% es para todo usuario y usuaria que tiene el servicio público. Sí. Y luego, para los que reciben el 50%
de disminución, de bonificación, quieras llamarlo, sobre la factura de gas, ahí tenés una serie de criterios de inclusión, como por ejemplo ser titular de la UH, de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos brutos no superiores a 4 salarios mínimos vital y móvil, usuarios y usuarias que están inscritas en el régimen de monotributo, jubilados y jubiladas. Bueno, son aproximadamente entre 8 y 10, ahora no recuerdo bien, criterios que te permiten tener este descuento del 50%. Federico, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mario? Ayer hay algún cuestionamiento. Está claro que hay diputados que son de la oposición, pero que vienen de las zonas frías y votaron en favor del beneficio, obviamente para los ciudadanos que representan. Pero ayer entre los planteos que hacían algunos sectores de la oposición estaba el de la búsqueda de recursos que vayan a equiparar efectivamente ese cese de recaudación, digamos, y incluyendo la recaudación fiscal. ¿Cómo va a ser el mecanismo ¿Qué cosa se pierde en el Estado de recaudar en favor de estos beneficios? Bueno, primero siempre pensar o razonar que es notable esto de la derecha al neoliberalismo tan preocupado por las cuentas, ¿no? Que siempre se caracterizan por destrozar cada vez que se hacen del gobierno. Ahora les preocupa las cuentas, el fisco, el tesoro, y siempre les preocupa cada vez que hablamos de otorgar derechos, no ya sea nuevos derechos o ampliar los existentes. Bueno, lo dijo ayer el presidente del bloque, ¿no? Sobre el préstamo del Fondo Monetario no hubo nunca preocupaciones, aparentemente. Exactamente, bueno, quería ir justamente a eso. Máximo Kirchner, y es muy importante eso que hizo él, porque destacó, y ya lo hizo en otras oportunidades, la campaña más cara de la historia, ¿no? Con el préstamo del FMI del orden de los 50.000 millones de dólares para un endeudamiento del que el pueblo argentino no se benefició en un centavo. Bueno, con el incremento sideral de las tarifas, con la política tarifaria de Macri, tampoco. Nos llevaron las tarifas realmente a valores impagables, y no estoy diciendo una frase hecha. La morosidad aumentó exponencialmente. 5 de cada 10 pymes terminaron endeudadas por no poder pagar la tarifa en 2019. 3 de cada 10 hogares terminaron endeudados por no poder pagar la tarifa, o sea, endeudados con las empresas de servicios públicos. El macrismo empobreció 3 millones de nuevos hogares entre 2016 y 2019. Los cortes crecieron, el primer año de tarifa de Macri crecieron un 240%. Bueno, y así te podría seguir dando y dando. Se desconectaron 13.000 pymes entre 2016 y 2019. Nunca en la historia de un gobierno, cuando uno empieza y arranca y mide a ver qué pasó con las pymes, si se conectaron o desconectaron, nunca en la historia del servicio público para un gobierno terminó con desconexiones de pymes. Bueno, el macrismo terminó con 13.700 pymes desconectadas porque no podían pagar el servicio público. Entonces, quiero hacer la comparación, contribuir a esta comparación que hacía Máximo Kirchner con la deuda. Así como la deuda, el pueblo argentino no se benefició un centavo con el incremento sideral de la tarifa. No solo no se vio beneficiado en un centavo, que se supone que era para eso, sino que además se perjudicó enormemente. Ahora, con respecto al financiamiento, esto no es un proyecto de ley, no va a ser una iniciativa. Ampliar el régimen no implica mayor erogación para el Estado, para el fisco, para el Tesoro. Esto se autofinancia con un recargo. ¿Qué es un recargo? En la factura, cuando ustedes tienen ahí, digamos, eso está, en la factura que les llega a empresa, tienen una serie de conceptos, lo que es cargo fijo, el consumo, impuestos, de determinado tipo de impuestos, tasas, y ahí tienen un apartadito chiquitito, un concepto que se llama Fondo Artículo 75, bla, bla, bla. Y ahí van a ver un valor que es en pesos y que es ínfimo. Para una factura de 1.200 pesos puede llegar a ser 20 pesos. Ese recargo. Eso es lo que financia un fondo fiduciario, o sea, lo que financia un fondo que recoge el dinero que viene
de ese recargo que pagan todos los usuarios del servicio público, se junta una masa de dinero y esa masa de dinero va para compensar estos descuentos a las distribuidoras, para compensar estos descuentos que yo les mencionaba. Federico, o sea, se autofinancia. Está claro. La última, lo más cortito que se pueda, que me tengo que ir a otro tema, pero me interesa el tema garrafa. ¿Qué pasa con eso? Mundo garrafa, habitualmente, como suele ser de una manera tremendamente injusta, suele ser más caro, que es habitualmente el que tiene esto, suelen ser los que menos tienen, que el que circula por la red, si es que cabe el término. No soy una experta en temas de gas, no sé si se nota. Claro, pero bueno, el tema garrafa, ¿se contempla? Déjame, sí, hay descuentos para garrafa. El tema la garrafa es algo que no es ámbito de competencia de Enargás, por lo cual no me quiero meter muy en eso, pero sí decirte que los usuarios de garrafas van a tener también un beneficio producto de esta ampliación del régimen, y que por supuesto, como vos bien decías, los usuarios que tienen garrafa, lamentablemente, no es porque precisamente no tienen el servicio público. Lo que hay que hacer ahora es ir con más beneficios para los usuarios y las usuarias que tienen garrafa. Bien, bien. Gracias, Federico, por hablar con nosotros y nada, por el tiempo y por lo didáctico de la explicación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Federico Bernal es quien hablaba, interventor. Hoy tengo un día a puro furcio. Pero va a salir. En algún momento va a salir, voy a salir yo de acá. Interventor. Gracias. ¿De No, quién? ¿De Enargás, no? Enargás. Gracias, Mariana, estás en todo.